Bueno, pues la situación actual es obviamente una situación difícil y bastante crítica. Sabemos que el descontento social es enorme y eso es un factor muy importante, sobre todo para la legitimidad de lo que es el sistema legislativo que se está llevando. Además, el descontento social provocado por la situación económica, el paro, los desahucios constantes que estamos viendo en todos los medios de comunicación, el impacto que tiene todas las medidas políticas que se están llevando a cabo. Eso crea un descontento social muy grave. ¿Qué pasa? Que vemos claramente como el 90% de las propuestas que se hacen en la participación ciudadana día a día es totalmente desoída por el partido en el gobierno. El partido de la oposición ahora está escuchando, intentando proponer esas medidas, pero es un partido que hace relativamente un año, poco tiempo, estaba en el gobierno y no parecía tampoco hacer un caso muy profundo a lo que se decía en la calle, por llamarlo de alguna manera. Eso crea una situación bastante grave en lo que es la legitimación de la democracia y la legitimación del partido del gobierno, cuando no se oye en ningún caso a los colectivos sociales que participan o deben de participar en una democracia que funcione correctamente. El gobierno puede estar más a favor o menos a favor de que haga políticas más neoliberales o más socialdemócratas o incluso marxistas si les diera el caso. Yo personalmente tengo una opinión, pero lo que yo veo fundamental aquí es que el gobierno no está haciendo caso alguno a ninguna de las propuestas que se hacen, y eso es un signo impresionante y eso es grave y es muy antidemocrático. Que el gobierno debería dimitir. En el sistema democrático en el que nosotros nos movemos, en el que está amparado por la Constitución española, la dimisión del gobierno no tiene unas consecuencias directas en el gobierno. Si dimite el presidente del gobierno, la cuestión es que no pasa, sería un choque en los mercados, una conmoción social, los medios, pero si no quieren no va a pasar nada. Si iría el señor Mariano Rajoy, probablemente gobernase Soraya Sáenz de Santa María. El hecho de que haya una dimisión del gobierno se va a suponer que se imponga un gobierno tecnócrata, como pasó en Grecia y como pasó en Italia. Y un gobierno tecnócrata va a hacer estas medidas muchísimo más severas. Si este gobierno escucha poco a la sociedad, el gobierno que suceda a este por una dimisión no va a ser ni mucho menos más social. Pues los últimos sondeos, los últimos estudios que ha hecho, por ejemplo, el CIS, el Demoscopia, todo este tipo de estudios, no hay unas grandes variaciones. El PP es un gran partido, el PSOE es un gran partido, vivimos en un sistema con una ley orgánica del sistema electoral que es que no hay una gran variación. Va a bajar el número de diputados, va a bajar el número de diputados, probablemente el PP pierda la mayoría absoluta, la pierda absoluta, pero la mayoría probablemente continuase teniéndola. Secreto, según mi opinión, lo que es necesario no es un nuevo gobierno, es un nuevo sistema. El sistema que vivimos, por naturaleza, lo dice Huntington y diversos autores, es corrupto o es violento. Nosotros, no sé, por suerte o por desgracia, tenemos la vía de la corrupción. La corrupción hace que se mantenga el sistema. ¿Qué quiere decir esto? En los países como el nuestro, donde hay una riqueza media, se establece la corrupción, en la que se puede acceder a mejores situaciones a través de la corrupción. Se consiguen los objetivos personales para el público general o para uno personal, pero se consiguen los objetivos a través de la corrupción. Esto hace que el sistema se ancle ahí, el sistema sea mucho más difícil de cambiar y el sistema se queda tal y como está. Entonces, unas elecciones saldría, aceptado que saliese probablemente una ingobernabilidad comunitaria y un gobierno tecnócrata. Es que los partidos minoritarios ahora mismo que podrían llegar, que me imagino que podrían llegar ahí, son Izquierda Unida y UPyD. Son partidos completamente distintos. Entonces, si Izquierda Unida llega a montar un ejecutivo que funcione, vamos a poner que si te pasa, ¿no?, que se monta un gobierno, la situación es muy dura, porque la presión internacional es muy grande, incluso la presión nacional de las grandes empresas. No el paradigma ni por parte de Izquierda Unida ni por parte de UPyD, veo yo que
sería una ruptura. O sea, si hacen bien lo que están diciendo que van a hacer, sería algo impresionante, porque cualquiera de los dos partidos podría llegar a hacer reformas que nos gusten más o nos gusten menos, pero proponer una política completamente diferente a la que se está viendo ahora mismo. Pero vamos, que los problemas seguirían siendo los mismos, aunque se tomasen políticas diferentes. Los problemas que tenemos son del sistema. La corrupción va a seguir estando en el sistema, la explotación va a seguir estando en el sistema, no va a haber una diferencia muy grande. Pues se ven bastantes. Se ven en el tema de la división, el cisma de la sociedad con el gobierno. Pues el principio, bueno, se ha dado muchas veces a lo largo de esta transición, pero por ejemplo los últimos gobiernos de Felipe González le llevaron a adelantar las elecciones y perderlas frente a José María Aznar, al PP. Adolfo Suárez decidió que no tenía la confianza del Parlamento y también dimitió. En casos de tal hemos tenido casos así, pero ahora mismo yo tengo, como que se está dando mucho más importancia a la economía de la que tiene, y quizás el hecho de que tengamos tanto miedo al que puede pasar si pasa eso es el que hace que nadie vaya a hacer esto. Por otro momento se ve, por ejemplo, el tema de la muerte de las ideologías, ¿no? Robert Dahl habla mucho de eso. No, ya no hay ideologías, ya no se es de izquierda ni se es de derecha, somos todos por la patria, no por no sé qué, por el pueblo, la patria, es lo mismo. Es muy duro, pero Mussolini decía eso. Mussolini hablaba del pueblo italiano, no de la violencia extranjera, por el bien de la unidad de la patria y no por un tío. Ya sabemos cómo acabó la historia. Mussolini marchó sobre Roma y sobre Berlín, o sea que, y los dos, bueno, Mussolini no ganó las elecciones, pero Hitler sí. Simplemente responde a intereses políticos. O sea, la corrupción siempre está ahí. De hecho, vemos los casos de cuándo son los casos de corrupción. Bárcenas lleva desde el principio de los 90. La Puerta, que es el anterior tesorero del PP, viene desde el inicio de los tiempos del PP. El PSOE tuvo sus primeros casos de corrupción a finales de los 80. Hubo casos de UCD antes. El gobierno franquista, los 40 años de dictadura, vio muchísima corrupción. Casos que hemos conocido, casos que no. ¿Quién publica la información de qué partido? Solo hay que ver eso. La corrupción está ahí. Lleva desde el principio de la transición. Había, no recuerdo el nombre, un notario sevillano, un señor que opinaba bastante bien sobre el sistema, que el programa se llamaba las 500 claves de Antena 3, principios de los 90, cuando aún había programación decente en la televisión, y era un debate sobre política en el momento, y este señor siempre decía, cuando empezó el caso del GAL y tal, él decía, me parece que hemos tardado cerca de 10 años en aparecer la corrupción en nuestro sistema, qué sorpresa. Cerca de 10 años, y ahora a los 20 años nos seguimos sorprendiendo. Un caso de corrupción, un caso de corrupción. Y en un sistema en el que hay que pertenecer a un partido para conseguir dinero, para conseguir tal nombre, hace falta tener contactos políticos. De hecho, que la política esté tan ligada a todo lo demás es lo que causa esto. La corrupción es natural, está intrínseca dentro de este sistema y va a existir siempre. Pueden pasar diferentes cosas. Vamos a ir a un resumen de las cosas que pueden pasar si a grandes rasgos. Podemos continuar como estamos, con el mismo sistema de gobierno. La situación económica probablemente a base de ahogar, llega un momento en el que ya esto recorta, pero es un momento en el que ahorras, por naturaleza tienes que ahorrar. Si seguimos como una política de austeridad de la escuela austríaca que estamos llevando ahora mismo, yo veo de aquí a 2016 quedan 3 años, pues serían realmente 2 años y poco lo que serían las elecciones. Un aumento de la conflictividad social, espero por lo menos, enorme, movilizaciones constantes, probablemente en esos 3 años que quedan veamos más de 6 huelgas generales constantemente. Hemos visto la calidad de vida caería a mínimos históricos, la deuda seguiría creciendo enormemente, el país sería mucho más embargado de lo que está ahora, porque el sistema económico con el que se mueve la deuda no está permitiendo que se reduzca. No estamos pagando intereses y no se está reduciendo la deuda, o sea, debemos más dinero del que debíamos cuando empezamos a pagar. Probablemente vas quiebras de varios bancos,
un paro cercano a un 40-50%, no se va a crear empleo. Ahora mismo, la política que llevamos, no se va a crear empleo. Y el empleo que se cree es de cobrar 400-500 euros al mes. Rosell, el presidente de la patronal hoy, ya ha dicho que hay que pagar menos, que hay que flexibilizar los salarios. ¿Qué va a pasar en 2-3 años? El camino de la austeridad es el camino de la austeridad. ¿Cuál es la otra probabilidad? Que si seguimos este camino, la veo muy posible de aquí a un año, que vivamos un golpe, dos tipos de golpe. Uno social, que sería lo suyo, pero ¿qué pasa? La sociedad tiene la cabeza muy perdida después de decir muchísimas barbaridades, que se adelantarse las elecciones, cosa difícil, y que saliera cualquier gobierno de estos que votamos, como pasa en Italia, sin saber qué proponen realmente. Simplemente estamos en contra de los que ya están, pero ¿a favor de qué? Eso se esconde. Ya que ha tenido un auge de fascismo enorme ahora mismo, y también de la extrema izquierda, que también hay que tomárselo con cuidado. Un golpe militar que tampoco hay que descartarlo, es más complejo, pero nunca hay que descartar que las fuerzas de coacción del Estado decidan pelearse con el Estado y defenderlo a su manera. La verdad que no veo yo un futuro muy luminoso.